Antes de que Bring Me the Horizon se transformara en uno de los nombres más importantes del rock y el metal moderno, antes de Sempiternal, su trabajo más relevante, fueron una banda nacida del caos, de la furia juvenil, del deseo incontrolable de empujar los límites del metal extremo, mucho antes de los sintetizadores atmosféricos, mucho antes de las baladas sombrías, mucho antes de esas estructuras melódicas accesibles que marcarían y dominarían su música en los últimos años. Bring Me the Horizon fue un torbellino de agresión sin refinar, gritos desgarradores y breakdowns devastadores. Esta etapa Presempiternal, compuesta por sus tres primeros álbums, Count Your Blessing, Suicide Season y There Is a Hell, Believe Me, I've Seen There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret, es tanto un retrato del metalcore en su estado más visceral como un testimonio del crecimiento artístico de una banda que siempre pareció estar en guerra consigo misma. En esta serie de videos voy a estar hablando de las etapas de Bring Me the Horizon, dividiéndolas en esta etapa Presempiternal, en la etapa Sempiternal, que merece un video por sí solo, y la etapa Post-Sempiternal, en el cual considero a That's the Spirit y Amo para cerrar con la etapa Post-Human hasta ahora. Así que, si eres fan de Bring Me the Horizon, este es tu momento de dejar tu like, de suscribirte aquí al canal y acompañarme a través de este viaje que está iniciando por una de las bandas más relevantes del rock y el metal de la última década y media. Count Your Blessings fue el disparo de salida, un álbum que irrumpió en la escena con la furia adolescente de una banda que no quería complacer a nadie. Publicado cuando los miembros apenas salían de la adolescencia, este disco es brutal, es ruidoso y es descaradamente limitado en cuanto a la técnica o variedad. Pero ahí radica también su relevancia, incluso a día de hoy. Es una obra que no pretende ser más de lo que es. Influenciado profundamente por el deathcore de la época, un deathcore aún en auge en ese momento, el álbum está plagado por blast beats veloces, riffs afilados, agresivos, en cierto punto repetitivos y breakdowns que parecen tener como única intención provocar una avalancha de empujones en el pit. La voz de Oliver es un grito crudo, incontrolado, sin dirección melódica, sin una gran técnica para nada, pero cargado de una sinceridad violenta que muchos fans, incluso a día de hoy, siguen añorando como el camino que debería tener Bring Me the Horizon. Las letras de este álbum no son nada del otro mundo, son realmente sencillas y si te paras a pensar, son las letras que tú esperarías que escriba un grupo de adolescentes, más que construir una narrativa o transmitir una idea clara, parecen ser escupitajos de rabia contenida por parte de este grupo de adolescentes. Es así como canciones como Pray for Plagues, la más reconocida y la más pedida por los fans de este álbum, o Tell Slater Not to Wash His Dick, no están pensadas justamente para que una las lea con profundidad y les busque mayor significado, sino que para que se griten con los puños alzados. En este álbum, en las letras de este álbum, hay misoginia, hay rabia, hay nihilismo también contenido en sus pasajes. Es un disco que habla desde el vacío, pero también desde el ruido. Y si bien puede resultar incómodo para algunos revisitar este álbum con una mirada mucho más crítica, mucho más madura, personalmente creo que es un disco que en realidad no ha envejecido bien, ni siquiera dentro del género deathcore. Si nos ponemos a pensar en el género deathcore por sí solo, hay un sinfín, hay una larga lista de álbums mucho más imponentes, mucho más importantes que Count Your Blessing. También es cierto que esta incomodidad de la cual hablaba forma también parte del por qué este es un disco muy relevante para Bring Me the Horizon, porque aún siendo el inicio se siente muy distinto a todo lo que ha sido el resto de la carrera de Bring Me the Horizon. Es el testimonio de una juventud, de un grupo de adolescentes, de un grupo de jóvenes que no sabía cómo articular esta rabia, este dolor, pero que también necesitaba liberarlo de alguna forma, y esa forma era a través de gruñidos, era a través de gritos, era a través de rabia. Sin embargo, lo que vino después no fue
una repetición calcada de su primer álbum. Suicide Season, lanzado solo 2 años después, ya comienza a marcar un giro para Bring Me The Horizon. Aún manteniendo esa brutalidad como sello, Bring Me The Horizon empezó ya en este trabajo a experimentar con estructuras mucho más dinámicas, con intenciones atmosféricas mucho más relevantes que en Count Your Blessing, con una producción que de cierta manera empieza a verse mucho más cuidada o un poco más que en Count Your Blessing, aunque seguían siendo ruidosos, seguían teniendo esa característica del deathcore o un metalcore mucho más agresivo, ya no eran únicamente ruidosos. De hecho, en Suicide Season también podemos encontrar la parte más heavy metal, la parte más incluso thrash metal por momentos de Bring Me The Horizon, por supuesto llevado a un extremo mucho más grande, pero por primera vez se podía también intuir una intención artística de fondo mucho más clara, un deseo también de evolucionar. Este álbum tiene un peso por sí solo desde su título. Su nombre no es gratuito. Las letras, aunque aún están cargadas de esta rabia juvenil, aún mantienen esa, de cierta manera, desesperanza con la sociedad, empiezan a tocar temas mucho más personales, más introspectivos, más emocionalmente honestos, al menos, repito, en comparación con Count Your Blessings. No tanto como serían sus próximos álbums, donde sí explorarían muchísimo más profundamente en los sentimientos, en las emociones del ser humano, en las relaciones humanas, pero al menos la intención ya estaba ahí. La muerte, el vacío existencial, la traición, la autodestrucción, el aislamiento, son temas que ya empiezan a aparecer mucho más constantemente en este trabajo. Chelsea Smile es, sin lugar a dudas, uno de los grandes hitos de este álbum. Se convirtió en el gran himno de esta etapa de Bring Me The Horizon, una canción que logró justamente encapsular todo el cambio de rumbo que ya se empezaba a intuir en Bring Me The Horizon. Riffs más memorables, un estribillo mucho más explosivo y una sensación constante de amenaza emocional. El grito de Oliver Sykes en esta canción y en este álbum también no es ya solo rabia ciega, es también ahora una manera de representar a alguien que estaba atrapado dentro de una tormenta interna que no lograba realmente controlar. La producción también empieza a ser algo un poco más importante a partir de este trabajo para Bring Me The Horizon. El sonido se volvió un poco más limpio, un poco más natural, un poco más pulido, más equilibrado y al mismo tiempo más contundente que su predecesor. El uso sutil de elementos electrónicos y ambientales anticipaba lo que vendría después. Y aquí probablemente algunos me dirán, estás loco. Y probablemente sí, pero siempre he visto a Suicide Season como la semilla de lo que vendría en Amo. Si uno se pone a escuchar los dos álbums, uno probablemente podrá llegar a la conclusión de que Amo no fue un álbum casual. Fue parte de la evolución de Bring Me The Horizon desde Suicide Season, algo que ya estaban tratando de plantear en Suicide Season, derivó muchos años después en Amo. Repito, no es un álbum casual, es algo que aparece hasta natural cuando repasas a Suicide Season para una banda que maduró, sobre todo desde su visión del mundo y desde su visión musical. Aunque el álbum no renuncia a esa violencia sonora, la canaliza de una manera con una dirección un poco más clara. Pero en este momento estamos hablando de una banda que sinceramente estaba en pañales. Sin embargo, el gran salto artístico de Bring Me The Horizon no es otro que There Is a Hell. Un álbum cuyo título largo y barroco ya anticipa una propuesta muchísimo más ambiciosa que sus dos primeros álbums. Aquí Bring Me The Horizon ya deja de ser simplemente una banda de agresividad, una banda de breakdowns, para convertirse en una banda que ya busca construir universos sonoros. El disco es un viaje angustiante por los rincones más profundos de la mente humana, de la exploración
del dolor, de la pena, de la culpa, del amor fallido y una búsqueda desesperanzada por la redención. Ya no era suficiente gritar fuerte, había que también entregar un mensaje, había algo que decir, había una reflexión detrás. Desde el primer track, Crucify Me, se siente una expansión sonora mucho más notable y también mucho más amplia que en sus dos primeros trabajos. En este álbum las guitarras ya comienzan a mezclarse con arreglos corales, con elementos un poco más oscuros de manera mucho más permanente. Empieza también a aparecer texturas más industriales e incluso la presencia de violines. Y esto último es clave para entender por qué es un álbum único realmente en la carrera de Bring Me the Horizon y por qué también es uno de los álbums favoritos del fandom. También es uno de los que más riesgos toma sin lugar a dudas. Es un trabajo que al agregar justamente todos estos elementos gana un aire mucho más profundo, mucho más oscuro también por momentos, también muy melódico y por supuesto emotivo. En Blessed with a Curse, por ejemplo, la banda alcanza sin lugar a dudas uno de sus momentos más emocionales, más melódicos, hasta ese punto una especie de balada trágica que sin perder potencia, se permite habitar un espacio de vulnerabilidad completamente nuevo en esta banda. La colaboración con Lights y la presencia de esa voz femenina en pasajes de este álbum aporta un contraste etéreo que funciona también como la voz de un ángel guiando a través de un infierno, donde marca la diferencia. Aquí Bring Me the Horizon también no es solo en lo musical, no es donde está la evolución de la banda, no es solo en la música, es también en la narrativa. Y es que las líricas de este álbum comienzan a ser claramente mucho más elaboradas. Las canciones no son solo explosiones de emociones, sino que también son construcciones ya literarias. Hay referencias religiosas en este álbum, hay metáforas complejas, hay un constante juego entre el cielo y el infierno, que es también parte del nombre de este trabajo. It Never Ends, por ejemplo, uno de los puntos más altos de este disco, sin lugar a dudas, parece un grito de socorro desde el fondo de una espiral de ansiedad, de depresión y de culpa. La frase Every second, every minute, every hour, every day, it never ends, se clava como un mantra que atraviesa todo este álbum desesperado, que refleja también no solo el estado mental del narrador, sino de toda una generación realmente que empieza a lidiar con el peso de sus propios demonios. Y todo esto no es más que la semilla de algo mucho más grande que vendría para Bring Me the Horizon. Porque sí, Sempiternal es el punto más alto de la carrera de Bring Me the Horizon. Musicalmente es su obra maestra, pero esto también es porque anteriormente existió un There Is a Hell que marcó dicha pauta. Llegados a este punto, Bring Me the Horizon ya no era una banda solamente de metalcore. Estaba por un proceso de metamorfosis, por una evolución. Se estaban transformando en algo más, en una banda capaz de romper creativamente con los moldes, de romper con las expectativas y con las etiquetas. Esa evolución constante ha sido una marca registrada para Bring Me the Horizon, y ese espíritu sería también el que los llevaría a buscar un camino de perfección en su siguiente trabajo, en Sempiternal. Pero esa es otra historia. Lo que importa realmente aquí es cómo entre 2006 y 2010 la banda construyó uno de los arcos evolutivos más interesantes del metal moderno, de las bandas modernas. Pasaron de ser este grupo de adolescentes escandalosos con ganas de destruir todo, con rabia, a artistas más introspectivos, capaces de construir obras más complejas, emocionales y conceptuales. Es importante reconocer que esta evolución no fue solo musical, no solo fue narrativa, también fue visual. La visión de la banda, su forma de presentarse, su estética, su manera de entender el rol del artista también se fue transformando. En Count Your Blessing, en su debut, eran parte de esta escena deathcore británica
muy, pero muy repetitiva de piercings, flequillos, tatuajes, ropa ajustada, letras provocadoras. Sin embargo, a medida que fueron creciendo en estos años, también lo hacía su necesidad de explorar otras identidades. Y ya cuando llegó There Is a Hell, se transformaron en una banda que, por ejemplo, a través de sus videoclips ya empezaban a contar historias, empezaban a desarrollar personajes, empezaban a desarrollar una narrativa, empezaban a crear imágenes que acompañaban la música, el mensaje de sus canciones. La banda comenzó a hablar de temas como la salud mental, de relaciones rotas, pero desde una perspectiva distinta a la que lo hacían en sus inicios, de autopercepción y también de espiritualidad, algo que marcó profundamente esta etapa de Bring Me The Horizon, pero también las que vendrían. Ya no eran solo este grupo de chicos enojados, ya eran narradores de su propio infierno. Este periodo presempiternal de Bring Me The Horizon es mucho más que solo la fase pesada de su historia. Es una trilogía, vamos a llamarla así, de crecimiento, de búsqueda, de ensayo y error. Es una historia de cómo una banda puede partir del ruido y de la furia para encontrar muy poco a poco su propia voz. Es el testimonio de una transformación que, aunque aún lejos de un punto de madurez como lo alcanzaría muchos años después, ya mostraba el impulso que tenía esta banda, que los convertiría también en una de las más importantes de su generación. En los próximos videos de esta serie nos vamos a adentrar mucho más en el mundo de Bring Me The Horizon y en cómo cruzaron ese umbral hacia Sempiternal, y mucho más allá también, cómo reinventaron no solo su sonido, sino que también su lugar en el mundo de la música. Pero antes de eso, era justo detenernos y reconocer que sin esta etapa cruda, visceral, a veces desconcertante, cuando uno escucha estos primeros álbumes de Bring Me The Horizon y los compara con los actuales, simplemente no existiría nada después. Y sí, esta es la etapa más abandonada de Bring Me The Horizon en la actualidad, sin lugar a dudas, pero no por eso no es justo darle la importancia que tuvo en la construcción de la historia de esta banda. Si llegaste hasta acá, si llegaste hasta este punto del video, recuerda dejar tu me gusta, suscribirte si es que todavía no estás suscrito, activar la campanita para este y más análisis, porque se viene toda la etapa de Bring Me The Horizon, todas las etapas de Bring Me The Horizon analizadas detalladamente. Recuerda dejar tu comentario, cuéntame cuál de estos 3 álbumes es tu favorito y qué te pareció esta primera etapa de la banda, qué te parecieron estos primeros 3 trabajos y cómo evolucionó la banda en estos primeros 3 trabajos. Voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus comentarios. Por supuesto, muchas gracias por estar aquí un día más. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para todos y hasta la siguiente.